Muchos consideran a Superman el primer superhéroe con identidad secreta, lo cual forma dos mentiras. Por mucho que nos pese, el kryptoniano de capa roja no fue el primer superhéroe dibujado en la historia del cómic, y su alter ego, Clark Kent, no fue el primero al que se le ocurrió crear una doble identidad para poder tener una vida privada. Antes de Superman, se publicaron los cómics de The Clock de George Brenner, más o menos para octubre de 1936. Hablamos del primer detective enmascarado de la industria del cómic. Antes de The Clock de George Brenner, para febrero de 1936, Lee Falk creaba y publicaba The Phantom, una tira cómica maravillosa. Y 2 años antes, en junio de 1934, ya había creado a Mandrake el Mago. The Phantom posee una identidad secreta como Kid Walker, y Mandrake el Mago indudablemente tiene superpoderes. Así que nos vamos dando cuenta cómo esto empieza desde mucho antes de Superman. Tenemos que cambiar de medio y seguir retrocediendo en el tiempo para descubrir a otros héroes que tuvieron la fortuna de tener una doble identidad mucho antes de la existencia del cómic. Hoy, en Detective de Letras, vamos a investigar cuál fue el primer héroe con identidad secreta. En el género de la novela encontramos en 1930 a Hugo Danner, protagonista de la novela Gladiator de Philip Wiley. Podemos encontrar en él a un personaje con superfuerza, supervelocidad y una piel a prueba de balas, gracias al suero experimental que su padre le inyecta a su madre cuando está embarazada. Si bien en la novela Hugo tiene toda una serie de paralelismos con lo que podemos considerar al héroe contemporáneo, en ningún momento oculta su identidad, por lo que no podemos considerarlo como poseedor de una identidad secreta. Por esta misma razón vamos a dejar por fuera al primer superhéroe de la historia de la caricatura, Ogon Bat, de los japoneses Takeo Nakamatsu y Suzuki Ichiro. En ningún momento Ogon Bat tiene una segunda identidad con la cual puede ocultar quién es el ser superpoderoso del que hablamos. En 1930 hace su aparición como narrador de un serial radiofónico, The Shadow, un personaje creado por Walter P. Gibson con el seudónimo Maxwell Grant, que poco después protagonizaría su propia revista Pulp, The Shadow Magazine, más o menos para abril de 1931. The Shadow es realmente el aviador Kent Allard, quien después de la Primera Guerra Mundial se instala en Nueva York y crea una serie de dobles identidades, entre ellas el millonario Lamont Cranston, el inversionista Henry Arnott o Fritz, el conserje de la estación de policía. Utiliza las distintas identidades para proteger a The Shadow y para obtener información en su lucha contra el crimen. Sigamos retrocediendo en el tiempo hasta 1919, cuando Johnston Macaulay publica La maldición de Capistrano, primera aparición de El Zorro. Pocos hay quienes no conozcan al espadachín enmascarado, cuya identidad civil es don Diego de la Vega, único hijo de don Alejandro de la Vega, uno de los terratenientes más ricos de California. Sabemos que don Diego aprende esgrima mientras estudia en España y otra serie de habilidades, química, teatro, cuyas proezas le permiten al zorro ser quien es. Él es llamado por su padre, don Alejandro, de regreso a casa cuando se le informa que California está siendo gobernada de manera tiránica por los españoles opresores, en la época en que California pertenecía a una España. Don Diego vuelve a casa, pero hace parecer que es cobarde, que es frívolo, que es débil, mientras que el zorro es quien se lleva los laureles de las victorias sobre el enemigo. Volviendo a Gibson y a The Shadow, el escritor aseguraba que se inspiró en Judex, un héroe de varios seriales cinematográficos franceses de 1916, para crear el aspecto de The Shadow. Judex, creado por Louis Filot y Arthur Bernet, sí tenía una identidad secreta. Era el joven Jacques de Trenesse. Este joven decide vengar la muerte de su padre, quien se arruina financieramente y se suicida,
por culpa del banquero Favreau. Judex sí tenía una guarida secreta al estilo de muchos superhéroes. Además de eso, era experto en disfraces y en artes marciales. Aquí abajito en la cajita de descripción les dejo un enlace a algunos cortos del serial cinematográfico que pueden encontrar aquí en YouTube. Judex surge como una versión heroica del genio criminal Fantomas, el personaje ideado por Marcel Alain y Pierre Soubers, cuyas aventuras comenzaron a publicarse en 1911. Ha tenido adaptaciones al cine, a la televisión, al cómic. Fantomas, del mismo modo en que después lo haría The Shadow, actúa a través de diferentes identidades a lo largo de las 43 novelas de su saga, entre ellas el archiduque Joan Nocht y Gorn. Esas son las más conocidas, pero este personaje, primero, no podemos considerarlo un héroe, ya sabemos que es un villano, y segundo, tampoco podemos considerar que es el primero en tener una doble identidad. En 1911, también en Francia, se publica Los Misterios de Quince, el primer libro en el que aparecería el Nyctalope, considerado como el primer cyborg de la literatura. En las 18 novelas escritas por su autor, Jean Delaire, el Nyctalope lucha contra amenazas diversas contra la humanidad, desde científicos locos y extraterrestres hasta la mafia común. Su nombre real es Leo Sinclair, tiene un corazón artificial y tiene la capacidad de ver en la más absoluta oscuridad. Sin embargo, el nombre de guerra con el cual se le conoce, el Nyctalope, es debido a esta condición de la visión nocturna. No es una identidad secreta, así que tampoco podemos considerarlo como el primero con esta capacidad en el género de los superhéroes. Nos remontamos 6 años atrás, hasta 1905, para encontrar a Pimpinela Escarlata. Pimpinela Escarlata proporciona el prototipo del héroe con identidad secreta. Antes de la novela de la baronesa de Orsi, los héroes de las historias de aventura o de folclore eran conocidos por cambiar de identidad después de que algún suceso específico los obligara a ello. Por ejemplo, Edmundo Dantes, después de su escape de prisión, se convierte en el conde de Montecristo. O podían adoptar un disfraz puntual en determinadas circunstancias sin que eso significara cambiar de identidad, como los muchos casos en los que Sherlock Holmes se disfraza. Pero eso no significa que continuamente tuvieran más de una identidad. El héroe de Orsi, Peter Blakeney, lleva una doble vida completa, fingiendo, como Peter, ser un verdadero imbécil, frívolo, que no se emociona por nada, imbécil, incluso cobarde en público, mientras opera clandestinamente como Pimpinela Escarlata. Percy confía su secreto a varios aliados, pero no se lo confía a su esposa Margarita. Y no lo hace hasta que esa desconfianza escala, ese secreto empieza a pesar y se revela en el clímax de la historia, disipando una gran cantidad de la tensión acumulada a lo largo de la novela. El concepto de identidad secreta se instauró como una de las claves del género de superhéroes y se ha mantenido hasta nuestros días. Desde hace algunos años, sobre todo a raíz el éxito de las recientes adaptaciones cinematográficas, la identidad secreta se ha ido perdiendo. Incluso en las viñetas de los cómics, héroes como Spider-Man, Superman, Daredevil, incluso Batman y otros han visto cómo la identidad secreta se revela públicamente. Sin embargo, los guionistas siempre se las arreglan para que los personajes vuelvan a tener de un modo u otro su vida privada separada de su vida como héroes. Soy J y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en otro video, investigando otro tema. ¿Y tú por qué nunca creaste una identidad secreta? Ah, no, ¿verdad que tú sí hiciste una cuando fuiste actor de teatro? De eso hablamos en otro video. Actor de teatro.